Hola, mi nombre es Carson Wentz, tengo 29 años, luchando a través de los primeros días de comenzar un negocio en un pequeño apartamento en Atlanta, donde los grandes sueños chocan con las duras realidades. No soy de los que se detienen en el pasado, pero algunos recuerdos son como cuchillas afiladas cortando mi corazón cada vez que accidentalmente los rozo. Me recuerdan los días dorados, de la familia, de mi madre, y del día fatídico que se llevó todo. Déjame contarte mi historia, una historia que comienza con los días más hermosos antes de que todo se hiciera pedazos. Nací y crecí en Dalton, Georgia, un pequeño pueblo conocido como la capital de las alfombras de América, pero para mi familia, no se trataba solo de alfombras, se trataba de textiles, la industria de la ropa que elevó el nombre Wentz. Mi padre, Marshall Wentz, era dueño de la fábrica de prendas más grande de la región, un hombre alto, severo, con una sonrisa cálida que podía derretir cualquier corazón. Era el tipo de persona que comandaba la atención en el momento en que entraba a una habitación, no por el poder, sino porque su presencia irradiaba una energía fuerte y confiable. Mi madre, Grace, era su completo opuesto, gentil, suave, como una brisa de primavera. Tenía cálidos ojos marrones que brillaban cuando me miraba, como si yo fuera su mundo entero. Nuestra casa era una majestuosa mansión en una colina, rodeada de los rosales de mi madre que florecían todo el año. Recuerdo las tardes de verano cuando la luz dorada del sol se filtraba a través de las ventanas de la sala, y mi madre se sentaba en un sillón leyéndome con una voz tan calmante como una melodía. Mi padre estaba a menudo ocupado, pero cuando estaba en casa, nuestra familia se reunía alrededor de la mesa del comedor, riendo y compartiendo historias, como un niño de 8 años. Solo sabía que estaba viviendo en un mundo perfecto donde nada podía romper nuestra felicidad. Pero la vida, como sabes, nunca deja que los sueños hermosos descansen en paz. Todo cambió una tarde de abril justo después de cumplir 9 años. Ese fue el día en que mis recuerdos se tiñeron de rojo con sangre y dolor. Ese día, mi madre me llevó a un parque cerca de nuestra casa. Yo estaba corriendo por el césped, sosteniendo una cometa que mi padre me acababa de comprar cuando de repente mi madre me jaló hacia atrás. Su voz suave pero urgente: Carson, ponte detrás de mí ahora. Confundido, no entendía lo que estaba pasando. Solo que mi madre estaba parada frente a mí, sus pequeños hombros temblando. Frente a nosotros, había un extraño vestido con una chaqueta negra, su rostro oculto por una gorra de béisbol. Sostenía un arma, su voz temblorosa pero amenazante: entrega al niño y nadie saldrá lastimado. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo, sino porque podía sentir la tensión irradiando de mi madre. Ella no respondió, solo me sostuvo con fuerza, empujándome más detrás de ella. No, dijo con firmeza, no vas a tocar a mi hijo. El hombre gruñó, levantando el arma más alto. Todo sucedió tan rápido. Escuché la voz de mi madre: corre, Carson. Pero mis pies se sentían clavados al suelo. Entonces vinieron los disparos, 1, 2, 3, como golpes de martillo, destrozando el aire. Caí no porque me hubieran alcanzado, sino porque mi madre me había protegido con su cuerpo. Ella se derrumbó, la sangre extendiéndose sobre el césped verde, sus cálidos ojos marrones cerrándose lentamente. Grité su nombre, arrastrándome para sostenerla, pero todo lo que podía sentir era el calor escapándose de su cuerpo. Mi padre apareció, corriendo hacia nosotros, arrodillándose a su lado, llorando como un niño. Grace, Grace, no me dejes. Pero ella no respondió, se había ido para siempre. El asesino fue aprehendido por la policía poco después. Era un adicto desesperado, ahogándose en deudas, que pensó que secuestrar al hijo de una familia rica cambiaría su vida, pero no había anticipado que mi madre, una mujer pequeña, podía ser tan fuerte, dispuesta a sacrificar su vida para protegerme. Fue arrestado y condenado, pero eso no hizo nada para aliviar el dolor en el corazón de mi padre o el mío. Mi madre se había ido, y con ella, una parte de mi corazón también murió. En los días que siguieron, nuestra gran casa se volvió fría y vacía. Mi padre, una vez símbolo de fortaleza,
Ahora era una sombra de sí mismo, pasaba horas en su estudio, ojos rojos, aferrándose a la foto de su boda. Yo no podía dormir ni comer. Cada vez que cerraba los ojos, veía a mi madre cayendo, la sangre acumulándose en el césped, los disparos resonando en mi mente. Solo tenía 9 años, pero ya había aprendido cuán cruel podía ser la vida. Mi padre intentó estar ahí para mí, pero él estaba lidiando con su propio dolor. Me abrazaba, susurrando que todo estaría bien, pero yo sabía que no creía en sus propias palabras. Nosotros, padre e hijo, estábamos atrapados en una espiral de dolor, sin saber cómo escapar. Comencé a preguntarme si la muerte de mi madre era mi culpa, si yo no hubiera estado ahí, si hubiera corrido más rápido, si no la hubiera hecho protegerme. Esas preguntas carcomían mi alma, haciéndome retraerme más callado que antes. Ya no era el niño despreocupado que corría por el parque. En los años que siguieron, no fui muy diferente de mi padre, viviendo como una sombra en nuestra propia casa. Él continuó dirigiendo la empresa, pero la luz en sus ojos se había apagado. Intentó compensarlo con regalos y viajes, pero nada podía llenar el vacío que mi madre dejó atrás. Comencé a darme cuenta de que el dolor no es solo algo que sientes en un momento, es un compañero que siempre está ahí, siguiéndote silenciosamente, sin importar cuán lejos intentes correr. Pero eso fue solo el comienzo. Mi vida estaba a punto de enfrentar otro shock, una nueva herida que nunca vi venir. Justo cuando pensé que había tocado fondo en mi dolor, otra mujer entró en nuestras vidas, trayendo nuevas olas, listas para ahogar todo. Tenía 12 años cuando mi padre la trajo a casa. Natasa, su nombre sonaba como una nota discordante, aguda y extraña en una casa ya empapada de tristeza. Recuerdo vívidamente esa tarde, el candelabro en el comedor proyectando luz sobre su rostro, un rostro hermoso, debo admitir, con cabello rubio brillante y ojos verdes fríos como un lago congelado. Mi padre estaba de pie a su lado, su mano descansando ligeramente sobre su hombro, una extraña sonrisa en sus labios. Carson, dijo con cautela, esta es Natasa, ella va a ser parte de nuestra familia. Me quedé congelado, mis manos agarrando el borde de la mesa, sintiendo como si la sangre en mis venas estuviera hirviendo. Parte de nuestra familia éramos 3 personas, mi padre, mi madre y yo, pero mi madre se había ido. Y ahora el hombre que una vez se había arrodillado sollozando junto a su cuerpo, estaba aquí parado, presentando a otra mujer como si mi madre nunca hubiera existido. Miré a mi padre, buscando en sus ojos algún rastro del hombre que una vez conocí, pero todo lo que vi fue agotamiento y un toque de súplica. Él quería que yo la aceptara. No pude. Me di la vuelta y salí corriendo a mi habitación, ignorando su voz, llamándome, Carson. Espera, desde ese día, Natasa entró oficialmente en nuestras vidas, y todo comenzó a desmoronarse. Ella era casi 20 años más joven que mi padre, siempre vestida extravagantemente como si viviera en una gala interminable. Trajo consigo un perfume pesado que opacaba el aroma de las rosas que mi madre había cuidado amorosamente en el jardín. Odiaba la forma en que se movía por la casa como si fuera su verdadera dueña, ordenando al personal y cambiando todo. Las cortinas que mi madre había elegido fueron reemplazadas por seda roja llamativa. La pintura que mi madre había hecho para la sala fue bajada, cambiada por un gran espejo reluciente. Cada cambio era un cuchillo en mi corazón, como si Natasa estuviera deliberadamente borrando cada rastro de mi madre de nuestra casa. Pero los cambios físicos no fueron lo que más dolió. Fue mi padre, él comenzó a cambiar, no inmediatamente, sino gradualmente como un barco alejándose cada vez más de la orilla. Pasaba más tiempo con Natasa, reía más cuando estaba con ella, y sentía la distancia entre nosotros creciendo. Ya no lo veía sentado en su estudio, aferrándose a la foto de su boda. En cambio, lo veía a él y a Natasa viajando, asistiendo a fiestas, o discutiendo planes a los que nunca fui invitado a unirme. Me convertí en un extraño en mi propia casa. Cuando Natasa quedó embarazada, las cosas empeoraron aún más. Aiden nació cuando yo tenía 13 años, y 2 años después vino Alei. Esos niños
con su cabello rubio y ojos verdes idénticos a los de su madre. Eran prueba viviente de que mi padre había pasado completamente a un nuevo capítulo, uno que no me incluía a mí. Natasha no dudó en presumir que Aiden y Alei eran la nueva alegría de mi padre. Como si yo nunca hubiera sido su alegría, la escuché hablando con amigas por teléfono. Su voz dulce pero helada. Carson, él es solo un niño del viejo matrimonio, no tan importante. Esas palabras, aunque no fueron dichas directamente a mí, encontraron su camino a mis oídos como veneno filtrándose en mi sangre. Natasha nunca me trató como lo haría una madre, me intimidaba de las maneras más sutiles, comentarios sarcásticos, miradas despectivas, o deliberadamente ignorándome durante las cenas familiares. Una vez cuando accidentalmente rompí un vaso en la cocina, se levantó, me señaló frente al personal, y dijo, «Es tan problemático, ¿no? No me extraña que Marshall tenga que trabajar tan duro para mantener a un niño inútil». Me quedé ahí parado, con 14 años, apretando los puños tan fuerte que mis uñas se clavaban en mis palmas. Pero no dije nada, no quería darle una excusa para hacerme parecer aún más patético. En los raros momentos de claridad que le quedaban, mi padre intentaba acercarse a mí. Tocaba mi puerta tarde en la noche cuando Natasha dormía y preguntaba, «¿Estás bien, Carson? ¿Hay algo de lo que quieras hablar?». Pero no podía abrirme. Cada vez que lo miraba, veía a mi madre desplomándose en el parque, y me preguntaba cómo podía seguir viviendo, riendo, amando a alguien más cuando ella había sacrificado todo por mí. Respondía con respuestas cortantes. «Estoy bien o no es nada». Luego cerraba la puerta, dejándolo parado solo en el pasillo. Sabía que mi padre estaba sufriendo, lo veía en la forma en que me miraba, en la forma en que sus hombros se encorvaban cada vez que me negaba a hablar, pero no podía perdonarlo, no entonces. Sentía que había traicionado a mi madre, me había traicionado a mí, y había traicionado los días felices que una vez tuvimos. Cada vez que escuchaba la risa de Aiden y Alei resonando por la casa, sentía que estaba siendo borrado. El hogar donde una vez sentí amor ahora era una jaula de vidrio fría, atrapándome en la soledad. Durante esos años, aprendí a sobrevivir. Me encerré en mi habitación, enterrándome en libros y sueños del día en que pudiera irme. Ya no corría por el jardín ni me sentaba en el porche viendo la puesta de sol. Me convertí en una sombra, moviéndome silenciosamente por la casa que una vez llamé hogar. Natasha y sus hijos se apoderaron de cada espacio, y sin importar cuánto lo intentara, no podía encontrar un sentido de pertenencia. Comencé a contar los días hasta que fuera lo suficientemente mayor para irme. No sabía que mayores desafíos esperaban adelante o que mi dolor aún no había alcanzado sus profundidades. Pero en esos años, aprendí una cosa: a veces la familia no es el lugar donde naces, es el lugar donde tienes que luchar para redescubrirte a ti mismo. A los 18 años, estaba parado en la puerta de la casa que una vez llamé hogar, una maleta en mano, mi corazón pesado. No miré atrás mientras atravesaba el pesado portón de hierro, donde los rosales de mi madre habían sido reemplazados por los arbustos ornamentales meticulosamente podados de Natasha. Mi padre estaba parado en el porche, su alta figura ahora ligeramente encorvada, como si el tiempo hubiera pesado sobre sus hombros. «Carson», llamó, su voz. «Llámame si necesitas algo». «Está bien», solo asentí. Sin voltearme, no quería ver sus ojos. Temía que pudiera debilitarme, correr de vuelta para abrazarlo y perdonarlo, pero no pude. No entonces. Abordé un autobús que salía de Dalton hacia Athens, donde la Universidad de Georgia me esperaba. Una beca completa era mi boleto fuera de la fría jaula de vidrio de esa casa. No llevé nada más que algo de ropa, una foto de mi madre, y un corazón lleno de cicatrices. Athens era un mundo nuevo, calles bordeadas de árboles, aulas bulliciosas, y rostros desconocidos que no sabían nada de mi pasado. Por primera vez, sentí que podía respirar, aunque esas respiraciones fueran entrecortadas. La vida universitaria no fue fácil. Trabajaba en una cafetería, atendiendo mesas desde temprano en la mañana hasta tarde en la noche para cubrir gastos más allá de mi beca. En las largas noches, me sentaba en mi dormitorio,
estudiando hasta que mis ojos ardían, no por ambición, sino porque sabía que no tenía respaldo, no tenía familia en la que apoyarme, nadie a quien llamar cuando todo se derrumbara. Natasha, Aiden y Alei vivían en la majestuosa mansión de Dalton mientras yo me apretujaba en una pequeña habitación de dormitorio, sobreviviendo con fideos instantáneos y café frío. Estudié ingeniería, pero en lo profundo, una idea ardiente se afianzó: llevar tecnología a la industria textil, la industria a la que mi padre había dedicado su vida construyendo. No sabía por qué elegí este camino, quizás era la única forma en que me sentía conectado con él. Aunque fuera por un hilo frágil, estudié automatización en líneas de producción, explorando cómo la IA podía optimizar los procesos de manufactura de prendas. Soñaba con un día en que pudiera pararme sobre mis propios pies sin necesitar el nombre Wentz o un solo centavo de mi padre. Después de graduarme, conseguí un trabajo en una empresa tecnológica en Atlanta. El pago era bueno, el ambiente profesional, pero no estaba satisfecho. No quería trabajar para alguien más para siempre. A los 25 años, renuncié vertiendo todos mis ahorros en comenzar mi propio negocio. Mi idea era software que integraba IA para ayudar a las fábricas de prendas a reducir desperdicios y aumentar la eficiencia. Sonaba simple, pero la realidad era una serie de noches sin dormir, reuniones fallidas con inversionistas, y momentos en que estuve al borde de la bancarrota. Algunas noches, sentado en mi pequeño apartamento, mirando un saldo bancario de unos pocos cientos, me preguntaba si me estaba destruyendo a mí mismo. Pero nunca llamé a mi padre, nunca. Mi relación con él era casi inexistente. Ocasionalmente su asistente enviaba un correo electrónico preguntando o una secretaria llamaba diciendo que quería reunirse. Siempre decliné, citando estar ocupado. Una vez me envió una tarjeta de cumpleaños con un cheque. Rompí el cheque inmediatamente, pero guardé la tarjeta por la nota escrita a mano en su caligrafía enrollada. Estoy orgulloso de ti, Carson. Aunque no me necesites, siempre estaré aquí. No respondí. No sabía qué decir cuando mi corazón todavía estaba lleno de grietas sin sanar. Vivía solo, pero me acostumbré a ello. La soledad se había convertido en parte de mí. Como una vieja cicatriz en mi piel, no necesitaba la lástima de nadie. No necesitaba que nadie me sacara del fango. Solo me necesitaba a mí mismo. Y creía que un día probaría que no necesitaba a nadie. Ni siquiera a mi padre. A los 29 años. Una llamada de un número desconocido volteó mi mundo al revés. Estaba en mi oficina, un rincón alquilado y estrecho en un parque industrial de Atlanta cuando mi teléfono vibró. La voz de la mujer al otro lado era fría, como si estuviera leyendo de un guión. Carson Wentz, soy la asistente del Sr. Marshall Wentz, está en el hospital, cáncer de pulmón, etapa terminal. Quiere verte. Me quedé congelado, agarrando el teléfono tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos. Cáncer de pulmón, etapa terminal. Las palabras me golpearon como balas en el pecho. Mi padre, el hombre alto y fuerte que una vez había sido el centro de mi mundo, ahora estaba acostado en una cama de hospital, luchando contra la muerte. No sé cuánto tiempo estuve sentado ahí, solo que cuando me levanté, mis piernas temblaban, y una parte de mí, una que había enterrado hace mucho, comenzó a agrietarse. Regresé a Dalton por primera vez en más de una década. La casa en la colina seguía siendo la misma, pero se sentía extraña, como si fuera un invitado no bienvenido. Natasha abrió la puerta, sus fríos ojos verdes escaneándome. ¿Qué haces aquí?, preguntó, su voz goteando desdén. No te necesita aquí, no respondí, pasando junto a ella para entrar a la casa. Aiden y Alei, ahora adolescentes, me miraban como si fuera un extraño. ¿Quién eres tú? ¿Por qué estás en nuestra casa?, preguntó Alei, su tono reflejando el de Natasha. No me importó, estaba ahí por mi padre, no por ellos. La habitación de mi padre ahora era un lugar frío lleno del olor a antiséptico y el zumbido de máquinas creando una atmósfera pesada. Yacía en la cama, tan delgado que apenas lo reconocí. Su cabello era blanco como la nieve, su piel pálida, y sus ojos hundidos. Ya no era el hombre imponente que solía cargarme sobre sus hombros cuando era niño. Una enfermera estaba a su lado,
revisando el monitor cardíaco y la bolsa de suero colgando al lado de la cama. Cuando me vio, sus ojos se iluminaron. Aunque solo por un momento. Carson, viniste, susurró mi padre, su voz débil, pero llena de emoción. Me senté silenciosamente en la silla junto a su cama, tomando su mano, esperando darle algo de fuerza. Me quedé unos días para apoyar a mi padre, y esos días fueron una serie de batallas silenciosas. Natasha y sus hijos aprovechaban cada oportunidad para hacerme las cosas difíciles. No me dejaron dormir en una habitación, alegando que no había suficiente espacio. Me sexta obligado a dormir en la sala. Cuando me sentaba hablando con mi padre, interrumpían, diciendo que lo estaba cansando. Una vez mientras estaba sentado junto a su cama, leyendo un libro que ambos amábamos, Natasha irrumpió, arrebató el libro, y lo lanzó a un rincón. No traigas cosas inútiles aquí, solo lo estás cansando más. Apreté los puños, tragándome la ira solo porque no quería disgustar a mi padre. Pero una noche cuando Natasha y los niños dormían, me deslicé en la habitación de mi padre. La enfermera acababa de salir a revisar medicamentos, y la habitación estaba iluminada solo por el tenue resplandor de una lámpara de noche. Mi padre se movió cuando me senté, sus ojos iluminándose brevemente antes de llenarse de lágrimas. Carson, dijo, su voz temblando casi un susurro, he seguido tu camino todos estos años. Sé cuán duro has trabajado, cuánto has luchado. Quería ayudarte, pero no sabía cómo, temía que todavía me odiaras. Mi garganta se apretó, viéndolo acostado ahí, frágil y lleno de arrepentimiento. Ya no veía al hombre que se había casado con Natasha, que me había dejado solo en mi propia casa. Solo veía a mi padre, un hombre enfrentando la muerte, tratando de enmendar sus errores. Papá, dije, mi voz quebrándose, no te odio, solo no sabía cómo perdonar. Él agarró mi mano, sus dedos fríos y temblorosos, aún llevando una fuerza sorprendente. Carson, susurró, no puedo cambiar el pasado. No puedo arreglar lo que te he hecho a tu madre, pero puedo dejar algo para tu futuro. Quiero que sepas que siempre he creído en ti. Aunque no lo dije lo suficiente, lágrimas corrían por su rostro, y por primera vez en años, no pude contenerme. Dejando caer mis propias lágrimas, me incliné, abrazándolo, sintiendo el débil calor de su cuerpo, y en ese momento, supe que no quería perderlo, no ahora, no cuando acababa de redescubrir una parte de él. 6 meses después, mi padre falleció. Recibí la noticia de una llamada a medianoche mientras estaba sentado en mi pequeño apartamento de Atlanta, rodeado de montones de documentos y una pantalla de computadora parpadeante. La voz de Natasha al otro lado era helada, desprovista de emoción. Carson Marshall falleció esta tarde. Te llamo para informarte, pero no necesitas venir. El testamento ha sido finalizado, no hay nada para ti. Todos los activos pertenecen a mí, Aiden y a Ley. Hizo una pausa como si esperara una reacción, pero permanecí en silencio. ¿Me escuchaste? Presionó, su voz aguda, susurré, entiendo, y colgué. Sin darle oportunidad de decir más, me quedé ahí sentado en la oscuridad, sintiendo como si un pedazo de mi corazón se hubiera hecho añicos. No me importaba el testamento o los activos. Estaba devastado porque no estuve ahí para los momentos finales de mi padre. Natasha y sus hijos habían hecho todo para mantenerme alejado de él, prohibiéndome quedarme en la casa, interrumpiendo cada conversación, convirtiendo cada momento con él en una batalla. Mi padre murió sin que yo sostuviera su mano una última vez, sin que yo dijera adiós. Ese dolor, más que la soledad de los años pasados, cortaba en mi pecho como un cuchillo. Aún así, regresé a Dalton para el funeral. Me quedé callado en un rincón lejano del cementerio bajo la sombra de un viejo roble, observando desde la distancia mientras el ataúd de mi padre era bajado a la tierra. Natasha estaba de pie entre la multitud, vestida con un costoso vestido negro, sus ojos secos, detrás de grandes gafas de sol. Aiden y Alei estaban de pie a su lado, fingiendo tristeza, pero incapaces de ocultar su impaciencia como si esperaran algo más grande. No me acerqué, no causé una escena, no peleé por nada, solo quería despedirme de mi padre, aunque fuera en silencio. Cuando el funeral terminó,
La multitud se dispersó. Natasha pasó junto a mí sin una mirada, pero se detuvo justo lo suficiente para lanzar un comentario cortante. No perteneces aquí, Carson. No vuelvas, Aiden. Ahora de 16 años, sonrió con suficiencia. Sí, no eres familia. Alei, más joven pero no menos venenosa. Agregó, mamá tiene razón, solo eres un problema. No respondí, solo bajé la cabeza, dejándolos irse. El sonido de los tacones altos de Natasha resonando en el camino de grava. Por dentro, la ira ardía, pero la contuve. Este no era el momento para discusiones, este era el momento para despedirme de mi padre. Cuando todos se habían ido del cementerio, me quedé solo frente a la tumba de mi padre. La lápida de piedra llevaba su nombre, Marshall Wentz, simple pero digna. Como el hombre mismo, puse mi mano sobre la piedra, sintiendo su superficie fría, y susurré, lo siento, papá, no estuve ahí cuando más me necesitabas. Las lágrimas cayeron silenciosamente, empapando la tierra. No sé cuánto tiempo estuve ahí parado, solo que el dolor en mi corazón era como una ola, subiendo y retrocediendo, dejando atrás un vacío entumecedor. De repente, una voz baja y gentil habló detrás de mí. «Eres Carson, ¿no es así?» Me di vuelta para ver a un hombre mayor con cabello plateado, vestido pulcramente con un traje negro. Extendió su mano, su sonrisa amable, pero sus ojos agudos. «Soy Henry Grayson, el abogado personal de tu padre», asentí ligeramente con cautela. «Hola, señor, ¿sucede algo?» No esperaba nada de este encuentro. Después de las palabras de Natasha sobre el testamento, me había preparado para nada más que recuerdos dolorosos. El Sr. Grayson me miró, su mirada penetrante. «¿Tienes un momento? Hay algunas cosas sobre tu padre que creo que deberías saber». Dudé pero asentí. Caminamos a una pequeña cafetería, cerca del cementerio, donde el olor a café se mezclaba con el aire húmedo de la tarde. Él ordenó 2 cafés negros, y se sentó, abriendo su maletín para sacar una gruesa pila de documentos. «Carson», comenzó su voz lenta pero firme, «antes de que tu padre falleciera, estableció un fideicomiso irrevocable. Un fideicomiso que no puede ser alterado. La mayoría de sus activos valiosos fueron transferidos a él, y el único beneficiario eres tú». Parpadeé, incapaz de creer mis oídos. «¿Qué dijiste?» Mi corazón se aceleró, no por codicia, sino por el shock. Natasha dijo que el testamento dejaba todo para ella y sus hijos. El Sr. Grayson sonrió, una mezcla de tristeza y picardía en su expresión. «El testamento es solo parte de la historia». Marshall era un hombre inteligente. Sabía exactamente lo que estaba pasando en su familia. Quería asegurarse de que estuvieras protegido, de que recibieras lo que mereces. Deslizó los documentos hacia mí. «El fideicomiso incluye la fábrica textil, la mansión principal de Dalton, la pista de carreras de caballos, el yate, y la mayoría de su cartera de inversiones. Todo te pertenece a ti». Me quedé atónito, sintiendo el aire en la cafetería volverse pesado. Hojeé los documentos, viendo números, nombres de activos, y la firma de mi padre, la misma caligrafía enrollada que había visto en tarjetas de cumpleaños. Las lágrimas brotaron de nuevo, no por el valor de los activos, sino por lo que significaban. Mi padre había pensado en mí, incluso cuando lo alejé, había creído en mí, incluso cuando yo no creía en mí mismo. Estableció este fideicomiso hace 3 años. Continuó el Sr. Grayson, su voz suavizándose. Me dijo que eras el único que entendía el verdadero valor del trabajo que había construido. Quería que continuara su legado a tu manera. Bajé la cabeza, tratando de contener las lágrimas. «Gracias, papá», susurré, sabiendo que ya no podía escucharme. En ese momento, estaba tanto de luto por su pérdida como agradecido por el regalo que dejó atrás. No solo los activos, sino la fe que había estado buscando todos estos años. En los días siguientes a la muerte de mi padre, mi vida en Atlanta derivó a través de una neblina. Regresé a mi pequeño apartamento, donde las luces de neón de la calle afuera proyectaban sombras sobre las paredes agrietadas. Cada día, me despertaba, trabajaba, me reunía con inversionistas, y luchaba para evitar que mi startup colapsara,
pero todo se sentía sin sentido. No podía sacudir la imagen de mi padre acostado en su cama de hospital, su mano temblorosa agarrando la mía, o el sonido de su voz frágil durante nuestra última conversación. Lo había perdonado, pero todavía no me había perdonado a mí mismo por dejar que la distancia entre nosotros perdurara tanto tiempo. Las palabras del Sr. Grayson sobre el fideicomiso resonaban en mi mente. La fábrica textil, la mansión, la pista de carreras de caballos, el yate, estos no eran solo activos, eran el legado de mi padre, el trabajo de su vida. No sabía cómo sentirme al respecto, parte de mí estaba abrumada, como si me hubieran entregado una llave a un mundo que nunca me atreví a soñar. Pero una parte más grande estaba pesada por el dolor. No quería los activos. Quería a mi padre de vuelta para decirle que entendía que ya no lo resentía. Cada noche me sentaba frente a una foto de mi madre y mi padre en mi escritorio, preguntándome si era digno de la fe que había depositado en mí. Entonces una mañana, mi teléfono vibró, el número del Sr. Grayson parpadeó en la pantalla, su voz era firme, como un guía en una tormenta. Carson, la lectura del testamento de tu padre está programada para este viernes en mi oficina de abogados en Dalton. Deberías estar ahí. Era su deseo resolver todo. Agarré el teléfono, mi corazón acelerado. No quería enfrentar a Natasha, Aiden o a Ley de nuevo. Sus palabras venenosas en el funeral todavía resonaban en mis oídos, cortando en heridas sin sanar. Pero si esto era lo que mi padre quería, no podía negarme. Estaré ahí, respondí, mi voz suave pero resuelta, como si me estuviera convenciendo a mí mismo. El viernes, conduje de vuelta a Dalton, el camino familiar ahora teñido con un sentimiento desconocido, los campos extendiéndose a lo largo de la autopista, los techos asomándose a través de la débil luz del sol. Todo me recordaba los días que había perdido. Me estacioné frente a la oficina de abogados del Sr. Grayson, un edificio pequeño pero elegante con grandes ventanas con vista a la bulliciosa calle del pueblo. Vestido con un simple traje negro, entré con el corazón pesado, como un gladiador entrando a una arena. No sabía lo que me esperaba, pero sentía una tensión vaga como si el aire estuviera comprimido, listo para explotar. Dentro de la sala de reuniones, la atmósfera estaba tan tensa que hacía que mi piel se erizara. Natasha estaba sentada a la cabecera de la mesa, usando un ajustado vestido negro, sus helados ojos verdes barriendo sobre mí como si pudieran desgarrarme. Estaba sentada erguida, barbilla levantada, exudando la confianza arrogante de alguien seguro de la victoria. Aiden y Alei, sentados a su lado, sonrieron con suficiencia cuando entré. Aiden, con su cabello rubio despeinado y mirada arrogante, susurró algo a Alei, haciéndola reír. Junto a ellos había un hombre que nunca había conocido, alto con cabello platino, vestido con un costoso traje gris, pero con ojos astutos como un lobo acechando a su presa. Ese es Russell, el hermano de Natasha, susurró el Sr. Grayson cuando me senté a su lado. Siempre aparece cuando hay dinero que olfatear. ¿Qué está haciendo aquí?, estalló Natasha, su voz aguda como una cuchilla, sin molestarse en ocultar su desprecio. Te dije, Carson, no hay nada para ti, no desperdicies nuestro tiempo. Russell soltó una fuerte carcajada, golpeando la mesa como si estuviera viendo una comedia. Sí, chico, dijo, su voz profunda goteando burla. Mi hermana tiene todo controlado, tú solo eres equipaje extra. Aiden y Alei se rieron entre dientes, sus ojos como flechas apuntadas a herirme. No respondí, sentándome en silencio, manos apretadas bajo la mesa para suprimir la ira hirviendo en mi pecho. No estaba ahí para discutir o probar nada, estaba ahí por mi padre, por su promesa de que todo se resolvería. El Sr. Grayson, calmado como un director en una tormenta, se levantó y abrió la gruesa pila de documentos ante él. Estamos aquí para llevar a cabo los deseos finales del Sr. Marshall Wentz, dijo, su voz baja y clara, resonando en la tensa habitación. Leeré su testamento oficial. Por favor mantengan el orden. Natasha levantó una ceja, recostándose en su silla con una expresión arrogante, como si ya supiera el resultado.
Russell se sentó cerca de ella, susurrando algo, sus ojos nunca dejándome, como si evaluara si valía la pena molestarme. Aiden y Alei intercambiaron miradas de complicidad como si anticiparan un espectáculo a punto de comenzar. Me quedé ahí sentado, sintiendo cada latido del corazón como una cuenta regresiva hacia algo que aún no podía comprender. El aire en la habitación era pesado, como si una tormenta estuviera a punto de desatarse. No sabía lo que vendría, pero en lo profundo sentía un destello de esperanza, no por los activos, sino porque creía que mi padre, incluso en la muerte, tenía una última cosa que decirme, y sabía que fuera lo que fuera, cambiaría todo. El Sr. Grayson ajustó sus lentes, pasando a la primera página del testamento, sus ojos escaneando el texto, y sentí mi corazón latir más rápido. Natasha levantó una ceja, una sonrisa arrogante parpadeando en sus labios. Russell se recostó en su silla, golpeteando sus dedos sobre la mesa como si esperara un regalo prolijamente envuelto. Aiden y Alei intercambiaron miradas. Luego se volvieron hacia mí, lanzando miradas despectivas. El Sr. Grayson comenzó, yo, Marshall Wentz, estando en pleno uso de mis facultades, declaro que todos mis activos restantes serán legados a mi esposa, Natasha Wentz, y nuestros dos hijos, Aiden Wentz y Alei Wentz. La habitación estalló. Natasha aplaudió, el sonido agudo resonando en el espacio. Se volvió hacia mí, sus ojos brillando con triunfo, una sonrisa venenosa extendiéndose por su rostro. ¿Ves, Carson?, dijo, su voz dulce pero cargada de espinas. Te dije que no hay nada para ti, no eres nada para esta familia. Aiden estalló en risas, su risa como un tajo. Hermano mayor, tal vez deberías volver a tus fracasados sueños de startup. Alei, no menos viciosa, agregó, mamá tiene razón. Solo eres un perdedor, Carson. Deja de molestarnos, Russell. Con la mirada de alguien que acaba de ganar la lotería, golpeó el hombro de Natasha, riendo ruidosamente. Lo hiciste genial, hermana. El viejo finalmente supo quién era su verdadera familia. Rieron, se burlaron, me miraron como si fuera un perro callejero dejado en el borde del camino. Me quedé sentado en silencio, mis manos apretadas bajo la mesa, sintiendo la sangre hervir en mis venas, pero no dije nada, solo miré al Sr. Grayson, esperando. Había algo en sus ojos, un brillo travieso casi imperceptible, que me hizo sentir que esto no había terminado. El Sr. Grayson levantó una mano, señalando silencio. No he terminado, dijo, su voz calmada, pero llevando un peso extraño. Natasha dejó de reír, aunque su sonrisa arrogante permaneció fija. Él continuó, los activos del Sr. Marshall Wentz, según inventariados y verificados, consisten en una cabaña en las montañas de Colorado y un vehículo Ford de 1998. Silencio, un silencio mortal envolvió la habitación como si el aire hubiera sido succionado. La sonrisa en el rostro de Natasha se congeló, luego desapareció lentamente. Aiden y Alei se miraron el uno al otro, bocas abiertas, incapaces de creer sus oídos. Russell se sentó derecho, ojos abiertos, su voz temblando. ¿Qué? ¿Una cabaña? ¿Un auto chatarra? Se volvió hacia Natasha como si buscara una explicación, pero Natasha no lo estaba mirando, sus ojos estaban fijos en el Sr. Grayson, como si quisiera perforar un agujero a través de su comportamiento calmado. Estás bromeando, chilló Natasha, su voz aguda, casi rompiéndose. ¿Una cabaña? ¿Un viejo Ford? ¿Qué hay de los activos valiosos? ¿Las acciones de la empresa? ¿La mansión? ¿El yate? ¿La pista de carreras? ¿Dónde están? Golpeó su mano sobre la mesa, sus uñas rojas arañando la madera, produciendo sonidos chirriantes. Aiden saltó sobre sus pies, el rostro enrojecido. Esto es una estafa. El viejo no pudo haber dejado solo eso. Alei, usualmente tan altiva, se sentó pálida y silenciosa, murmurando, de ninguna manera, de ninguna manera. El Sr. Grayson, manteniendo su comportamiento inquietantemente calmado, ajustó sus lentes y respondió, no estoy obligado a divulgar información sobre activos no incluidos en el testamento.
Lo que he leído es la totalidad del testamento oficial del Sr. Marshall Wentz miró a Natasha, su mirada inquebrantable como si se hubiera preparado para esta tormenta. La habitación explotó, Natasha saltó sobre sus pies, señalando al Sr. Grayson, casi gritando, «¿Estás ocultando algo? Marshall no pudo haberme hecho esto. Yo era su esposa, estuve a su lado, lo cuidé». Russell, su arrogancia desaparecida, golpeó la mesa, rugiendo, «Muéstrame ese testamento. Tiene que haber un error. Nadie lo suficientemente estúpido para dejar solo una cabaña y un auto chatarra a su familia». Aiden y Alei comenzaron a gritar, sus voces mezclándose en un coro caótico, enojado, en pánico. Me quedé ahí sentado sintiendo como si estuviera viendo una obra cuyo final ya conocía. Sabía sobre el fideicomiso, sobre el regalo que mi padre me había dejado, la fábrica textil, la mansión, la pista de carreras, el yate, y la mayor parte de su cartera de inversiones. Sabía que mi padre, incluso en la muerte, había encontrado una forma de protegerme, de creer en mí, pero no había esperado que este momento llegara tan rápido o que trajera tal mezcla de dolor y satisfacción. Me levanté lentamente, mi mirada barriendo sobre Natasha. Aiden, Alei y Russell dejaron de gritar, volviéndose hacia mí con ojos llenos de furia y sospecha. Respiré profundamente, mi voz calmada, pero firme como si hablara desde mi padre. Los activos que están buscando, la fábrica, la mansión, el yate, la pista de carreras, no están en el testamento. Mi padre los transfirió a un fideicomiso irrevocable, y el único beneficiario soy yo. Silencio, una vez más. La habitación cayó en silencio, pero esta vez, no era solo mortal, era un colapso. Natasha me miró fijamente, ojos abiertos. Su rostro pálido como el papel, se tambaleó, agarrando el borde de la mesa. Luego se desplomó en su silla como si toda su fuerza hubiera sido drenada. No, murmuró, su voz quebrándose. No puede ser. Luego, para el shock de todos, se desmayó, su cuerpo colapsando al suelo, su cabello rubio esparciéndose como un trapo rasgado. Aiden gritó, golpeando la mesa repetidamente. Rostro rojo, estás mintiendo, hiciste algo, bastardo. Alei, por primera vez que la sexta llorar, gimió. Mamá, mamá, despierta. Russell saltó sobre sus pies, señalándome, su voz temblando de rabia. Te demandaré, Carson, te arrastraré a la corte. ¿Crees que puedes robar todo? Se volvió hacia el Sr. Grayson, gruñendo, ¿y tú? ¿Estás en esto? ¿No es así? No dejaré que esto pase. Me quedé ahí parado sin moverme. Sin decir nada más, los miré, Natasha inconsciente en el piso, Aiden gritando como un animal herido, Alei sollozando, y Russell haciendo amenazas vacías. En ese momento, no sentí triunfo. Sentí una profunda tristeza mezclada con alivio. Mi padre lo había previsto todo, sabía quién era Natasha, sabía cómo ella y los que la rodeaban reaccionarían, y me eligió a mí, no porque fuera su hijo mayor, sino porque creyó que honraría lo que había dejado atrás. El Sr. Grayson se levantó, señalando a un miembro del personal para ayudar a Natasha a recuperarse. Me miró, dándome un ligero asentimiento como si dijera que había hecho lo correcto. Salí de la sala de reuniones sin mirar atrás, pero podía escuchar los gritos de Russell y los sollozos de Alei resonando detrás de mí. La tormenta se había desatado, pero no tenía miedo. Mi padre me había dado un escudo, y lo usaría para proteger su legado y el mío. La sala de reuniones cayó en silencio cuando salí, el sonido de mis pasos resonando en el piso de madera. La luz del sol de la tarde se filtraba a través de las grandes ventanas, proyectando largas rayas de luz a través del pasillo como si me guiaran hacia un nuevo comienzo. Me detuve en la puerta de la oficina de abogados, respirando profundamente, sintiendo el aire fresco de Dalton llenar mi pecho. En ese momento, sentí no solo alivio, sino una nueva fuerza, la fuerza nacida de la fe que mi padre me había dejado. Ya no era el niño solitario en una casa llena de hostilidad, ni el joven luchando con sueños de startup sin cumplir. Era Carson Wentz, elegido por mi padre para continuar su legado. La semana siguiente,
tomé oficialmente el control de Wentz Textiles, la fábrica que mi padre había construido de la nada. Cuando entré a la planta en las afueras de Dalton, el olor a tela fresca y el zumbido de la maquinaria se sentía como una sinfonía familiar. Los trabajadores, muchos de los cuales habían servido a mi padre durante décadas, me miraban con una mezcla de curiosidad y cautela. Sabían que yo era el hijo de Marshall Wentz, pero también sabían de los años que había estado distanciado. Los rumores de que había sido desheredado, no los culpé. Solo quería probar que era digno de la confianza de mi padre. En mi primer día, me paré frente al equipo de gerencia. Los antiguos hombres de confianza de mi padre estaban sentados alrededor de la mesa de conferencias, algunos asintiendo y saludando, otros cruzando los brazos, esperando a ver qué haría. No traté de proyectar autoridad, simplemente dije, mi voz calmada pero firme: mi padre construyó esta empresa con su sudor y dedicación. No estoy aquí para derribarla, estoy aquí para llevarla más lejos combinando lo que él hizo con lo que creo que se puede hacer. Algunos ojos se iluminaron, otros levantaron cejas escépticas. No me importó, estaba acostumbrado a que dudaran de mí. Comencé a reestructurar el negocio inmediatamente. Wentz Textiles, aunque un nombre importante en Dalton, se había quedado atrás de los competidores. Procesos de producción manuales, altos costos y falta de innovación habían erosionado su cuota de mercado. Traje la idea que había nutrido desde la universidad: integraría en la línea de producción el software que desarrollé para Mr. Tuck en dificultades en Atlanta. Aunque todavía no exitoso, se convirtió en la base para una revolución en Wentz Textiles. Optimizó el corte de tela, redujo desperdicios y predijo la demanda del mercado con precisión sin precedentes. Los primeros días no fueron fáciles. Algunos trabajadores veteranos se resistieron, temiendo que las máquinas los reemplazarían. Algunos gerentes viejos renunciaron, no dispuestos a aceptar el cambio de un chico como yo. Pero no me rendí. Realicé sesiones de capacitación, sentándome con cada equipo para explicar cómo la tecnología haría su trabajo más eficiente. No quitaría sus empleos. Trabajé jornadas de 18 horas desde la oficina hasta el piso de la fábrica, desde reuniones con inversionistas hasta verificaciones de línea de producción. Algunas noches dormía en mi escritorio junto a una taza de café frío y la foto de mi padre y mi madre. Lentamente las cosas cambiaron. La producción se disparó, los costos cayeron, y Wentz Textiles comenzó a asegurar contratos importantes con marcas internacionales. Artículos comenzaron a aparecer llamándome un joven empresario prometedor o el hombre que revivía el imperio textil de Dalton. No me importaron mucho los elogios. Para mí, cada paso adelante era una forma de honrar a mi padre, de probar que tenía razón, de creer en mí. Pero no podía negar el orgullo que sentí viendo el logo de Wentz Textiles en envíos de exportación o escuchando a trabajadores susurrar que Carson se parece más a su padre de lo que pensábamos. Un año después, fui invitado para una entrevista televisiva en un canal nacional de negocios. Me senté en un estudio, brillantemente iluminado, frente a una presentadora de ingenio agudo con una sonrisa profesional. Ella preguntó sobre mi viaje empresarial, cómo había revivido Wentz Textiles y los desafíos que había superado. Respondí brevemente, sin querer presumir. Pero cuando preguntó, ¿qué te impulsó, Carson? ¿Qué te impidió rendirte incluso cuando todo estaba en tu contra? Hice una pausa, respirando profundamente. Miré directamente a la cámara, sintiendo como si estuviera hablando al mundo y a mí mismo. Durante años, no fui reconocido como un hijo. Dije, mi voz baja pero clara. Crecí en una casa donde sentí que no pertenecía, pero mi padre, él me dejó algo que otros nunca entenderán: su fe. Él creyó que podía hacerlo incluso cuando yo no creía en mí mismo. Y por eso estoy aquí hoy. El estudio cayó en silencio. Solo el tenue zumbido de la cámara audible. La presentadora sonrió, pero vi un destello de emoción en sus ojos. No dije más, no necesitaba. Esas palabras, tan simples como eran todo lo que quería decirle a mi padre y a mi madre, que había sacrificado todo para que yo pudiera vivir. Salí del estudio, caminando hacia las calles de Atlanta.
donde las luces de la ciudad brillaban como estrellas. Miré hacia el cielo, imaginando a mi padre y mi madre en algún lugar, sonriéndome. Ya no era el niño perdido en una casa fría, ni el joven solitario en un pequeño apartamento. Era Carson Wentz, heredero del legado de mi padre, no solo en activos, sino en resistencia y dignidad, y sabía, aunque el camino por delante era largo, nunca lo caminaría solo.